Desde este fin de semana, específicamente desde el sábado, los ojos del mundo están en Israel. Un ataque iniciado por Palestina provocó cientos de fallecidos y la respuesta inmediata del ejército de Israel, que también ha provocado la muerte de muchos civiles. Para entender este conflicto que data desde hace mucho tiempo atrás, tenemos vía Zoom a Jorge Barrientos, profesor e investigador de estudios de Medio Oriente y Norte de África y asociado de la Universidad de Costa Rica, también miembro de la cátedra IBM Cadrún. Gracias por estar con nosotros, don Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches, con todo gusto. Gracias, don Jorge. No es un conflicto fácil de entender, pero ¿cómo podemos resumirle a los costarricenses esta situación entre Israel y Palestina, tocando temas que son muy sensibles, como lo es el terrorismo, los derechos humanos y también el derecho internacional? Sí, básicamente, bueno, el conflicto tiene una gran cantidad de orígenes históricos, antecedentes históricos muy importantes. Uno podría incluso irse al siglo XIX con respecto a todos los movimientos nacionalistas europeos, y dentro de los cuales se encuentra el movimiento sionista con George Hels, 1897, con la idea de lograr algún tipo de conquista, algún territorio para darle un espacio eh, a la población judía, que bueno, tenía muchísimos años en Europa de estar dispersos, habían sido expulsados y muchísimos de estos grupos y bueno, habían sido discriminados, había una gran cantidad de racismo contra la población judía y antisemitismo, evidentemente. Entonces, bueno, a partir de aquí uno puede ir viendo y reconstruyendo una gran cantidad de antecedentes, pasando por la Primera Guerra Mundial. Ahí está la Declaración Balfour, por ejemplo. También tenemos en esa Primera Guerra Mundial una cantidad de acontecimientos y de eventos históricos muy importantes para comprender este evento, porque tiene que ver con las posiciones de la comunidad judía frente al conflicto entre los que están allí involucrados, que en este caso tiene que ver con el imperialismo británico, el imperialismo francés. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, 1918-1919, encontramos que hay una presión muy fuerte por parte de la población judía y el movimiento sionista internacional por tratar de ubicar su proyecto de Estado Nacional moderno, su proyecto con un territorio ya definido en lo que sería en este caso la provincia de Palestina, que sería un protectorado, una especie de colonia del Imperio Británico. Entonces uno puede encontrar antecedentes hacia 150 años atrás, en este caso estamos hablando de 100 años atrás, 1918 y 19, en los años 20 hay una gran conflictividad en ese territorio que está dividido por el Imperio Británico. Recordemos que el Imperio Británico y el Imperio Francés son ambos los que se ubican en esta zona debido a que logran arrebatar este territorio al Imperio Turco Otomano. Bien, entonces a partir de aquí uno va comprendiendo mejor estos escenarios, puesto que la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto entre imperios principalmente los de Europa, pero en el que también incursiona el Imperio Turco Otomano, es allí donde la derrota de los turcos otomanos generan que esta región del Medio Oriente y Norte de África entra en una crisis de hegemonía. Y a partir de aquí, de los años 20 y los años 30, se inicia una serie de conflictos muy violentos, principalmente contra población de los dos bandos, contra la población británica, presionarlos para que de alguna manera tomen una solución respecto a quién domina este territorio, en donde estaba ubicado la nación de Palestina, y eso era una provincia del Imperio Británico antes del Imperio Turco Otomano, y ahora se convertía en un protectorado colonial británico. Quienes vivían originalmente ahí en ese momento eran poblaciones principalmente palestinas, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener claro allí. Y a partir de este elemento, empiezan una gran cantidad de organizaciones del movimiento sionista a incursionar allí para presionar a las autoridades británicas. La Segunda Guerra Mundial cambia por completo este panorama histórico y este escenario, porque ya para la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de 1939 a 1945, el movimiento sionista internacional y evidentemente la comunidad judía es la gran víctima del Holocausto, puesto que el movimiento fascista internacional desde Italia, con Benito Mussolini, pasando por Alemania, con Hideki Tojo, incluso el franquismo español, etcétera,
tenía un gran antisemitismo en sus posiciones políticas, era profundamente racista y tenían una posición de persecución contra la población judía, ¿verdad? Entonces, en este antisemitismo, evidentemente viene el Holocausto. Estamos hablando de 7 millones, entre 7 y 8 millones de judíos aniquilados por las fuerzas fascistas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se hace urgente y se hace imperativo, muy importante, que la comunidad internacional, ganadores de la Segunda Guerra Mundial principalmente, logren acuerdos para ubicar a población judía en un territorio definido. Entonces, a partir de aquí, estamos hablando ya de 1947-48, con la Organización de Naciones Unidas, podemos observar que se hacen una gran cantidad de reuniones y actividades para ver cómo ubicar a la población judía en el territorio palestino, que en ese momento continuaba siendo protectorado británico, 1947-48. Ese es el acuerdo de la Organización de Naciones Unidas de partir del territorio en 1948. Ese es el elemento histórico, el antecedente principal que hay que tomar en cuenta de la partición del territorio. Se le va a dar un 42% del territorio, aproximadamente 43% del territorio a Palestina, y se le va a dar cerca del 46% de territorio a Israel, con otro elemento importante que es Jerusalén, que va a quedar como un territorio neutro administrado por la comunidad internacional, en este caso la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a partir de 1948, cuando ya está la partición, inician las guerras tan violentas que hemos estado viendo durante los últimos años. Después del 48, el recorrido histórico continúa con conflictos internacionales muy importantes, porque una gran cantidad de la comunidad árabe apoya la causa palestina, y evidentemente la comunidad judía y el nuevo Estado de Israel, ¿no? Es un Estado moderno, ya con territorio definido, con fronteras definidas, con población, gobierno, ejército, etcétera, va a ser apoyado por el imperialismo estadounidense y el imperialismo británico. Entonces, a partir de aquí, iniciamos como un nuevo momento histórico, con muchas guerras entre la coalición árabe y el ejército israelí, y nos lleva hasta posiblemente otro de los antecedentes más importantes, que es la Guerra de los 6 días, en 1967, donde las fronteras son redefinidas, porque en 1967 Israel logra incursionar en mucho territorio palestino que, digamos, en los acuerdos de 1948 la cuestión territorial y de la limitación de fronteras no estaba así, ¿verdad? Entonces, después de 1967, con la Guerra de los 6 días, el conflicto ha sido cada vez más violento, puesto que no hay acuerdos respecto a cómo se debe dar la partición del territorio. Tampoco hay acuerdos respecto a cómo administrar los territorios que están en disputa. En este caso, ¿cuáles son esos territorios en disputa? Bueno, Gaza y Cisjordania, que es lo que le ha terminado quedando al territorio palestino y a la población palestina para poder vivir allí. Durante los años 70 siguen una gran cantidad de conflictos, la más recordada la guerra de Yom Kippur en 1973, que es un ataque de las fuerzas palestinas contra Israel también en este caso, y a partir de allí siguen los acontecimientos, incluso con participación internacional, por ejemplo, de Líbano, donde participan también agrupaciones pro-palestinas de Siria, Jordania, Egipto, que se convierten en uno de los países más importantes en el apoyo a la causa palestina, para intentar lograr que haya un acuerdo de paz, por ejemplo, el acuerdo que se intentó en 1978, y que estos acuerdos fueran, eso sí, con digamos, una firma de paz, pero con justicia y respeto a los derechos humanos de ambas poblaciones, de ambas naciones en este caso. Entonces, eso es un elemento muy importante tomar en cuenta, y que hoy en día sigue siendo un factor fundamental de comprender del por qué tanta violencia de respuesta de los palestinos contra el gobierno israelí, puesto porque hacen ya décadas, estamos hablando desde 2005, 2006, hay una ocupación militar del gobierno israelí sobre territorios palestinos, y esto es una violación clarísima al derecho internacional y a los acuerdos que se han tomado. Entonces, han surgido una gran cantidad de movimientos terroristas de ambos bandos. Hay que dejar claro que el terrorismo en la historia de este conflicto inició en los finales de los años 20, inicios de los años 30, y quien inicia actividades abiertamente terroristas es Israel, en este caso
población sionista con el movimiento de la Haganá y el movimiento del ejército Irgun. Entonces hay que romper también algunos estereotipos y mitos que hay respecto al conflicto, de que el terrorista siempre va a ser árabe, que el terrorista siempre va a ser musulmán, y poner las cosas en perspectiva histórica para poder tener una mejor comprensión de estos eventos. Por supuesto que en Palestina también hay agrupaciones terroristas y Hamas es una de ellas. Precisamente, don Jorge, bueno, todo este contexto que usted nos explica es sumamente importante para entender este conflicto. Bueno, hemos hablado desde el momento en el que el Estado de Israel se declara, ¿verdad?, en el año 49, la guerra esta de hace 50 años, en el que también se hace aún más potente la violencia en este sector, pero específicamente, ¿qué es lo que está detonando este nuevo ataque y esta guerra que ya han declarado entre Israel y Hamas en este punto de la historia que estamos hoy? Sí, bueno, el movimiento de Hamas se origina en los años 80, es una forma de contrarrestar al movimiento de la Organización de Liberación Palestina, la OLP. Recordemos que en los años 80 estamos en un momento de guerra fría, de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, el movimiento de Hamas nace en 1987 como un movimiento anticomunista, fundamentalista religioso, sunita, muy radical, muy conservador, y que ese movimiento tenía cierta simpatía por parte de Estados Unidos y de Israel para dividir la resistencia palestina. Divide y vencerás, como dice el dicho, ¿verdad? A partir de aquí, Hamas logra ir cada vez teniendo mayor apoyo popular. En realidad, si lo ubicamos como una agrupación terrorista, hay que tomar en cuenta que tiene un amplísimo apoyo popular y ha ido creciendo conforme es un movimiento de reacción y de resistencia contra el terrorismo de Estado que el gobierno israelí ha aplicado sobre el territorio palestino, principalmente en Gaza, donde la población civil en Gaza vive en condiciones deplorables, una violación de derechos humanos terrible, los niveles de pobreza y de pobreza extrema y hambruna son espantosos, y eso es una violación al derecho internacional y a los derechos humanos, en donde la población está encerrada en un espacio muy pequeño, pongamos el tamaño más o menos cerca de lo que es Cartago hoy en día, y viven ahí más de 2 millones de personas. Y esas personas viven sin derechos y viven sin ninguna capacidad de reacción respecto a los niños y a muchos civiles que están ahí, mujeres, gente desempleada, y hay un asedio del ejército israelí constante. También está el caso de los colonos israelíes que violan el derecho internacional destruyendo las casas de los palestinos. Y entonces, frente a esa violencia estructural y a ese terrorismo de Estado del gobierno israelí, hay una reacción y una respuesta de Hamas y de otras agrupaciones del brazo armado de Hamas que recurre a el terrorismo como forma de respuesta muy radical también. Don Jorge, bueno, es un tema muy amplio, se nos agota el tiempo, le agradecemos mucho su espacio y también instamos a los costarricenses a investigar más sobre este tema también para conocer sobre esta información. Le damos las gracias a don Jorge Barrientos, profesor e investigador también de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches.